Hola, buenas tardes chicos, chicas, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la a Atrévete a probar la física y dentro de cinemática de la partícula para los grados de ingeniería de física 1. Bien, pues llegados a este punto creo que ya es momento de que empecemos ya a abordar problemas de examen. Concretamente vamos a hacer unos cuantos de los que me habéis enviado. Vamos a empezar por este problema que se corresponde a la UCA, la Universidad de Cádiz, dentro del grado de Ingeniería Industriales, y según me habéis pasado es un examen que se puso durante el curso 2010-2011. ¿Vale? Pues venga, vamos con el problema. El problema dice: una partícula se mueve en el plano XY a lo largo de la trayectoria y igual a x cuadrado, donde Vx es un metro por segundo y para t igual a 2 segundos, la y, la coordenada y del vector posición, vale 4 metros. Hay que determinar las ecuaciones paramétricas del movimiento, las componentes intrínsecas de la aceleración y el radio de curvatura de la trayectoria descrita. Como veis, prácticamente nos están pidiendo todas las magnitudes físicas para la descripción del movimiento, que en este caso se trata de una parábola. Como veis, en este caso nos están dando la trayectoria, es decir, no nos están dando el vector de posición, es decir, la ecuación vectorial horaria del vector de posición. Justamente es lo que nos están pidiendo nos están pidiendo como resultado, y nos dan la trayectoria como tal. Bien, para poder calcular las ecuaciones paramétricas del movimiento, es decir, vector posición, velocidad y aceleración, siempre que nos den la trayectoria, no nos den alguna de las ecuaciones vectoriales horarias, siempre que nos den la trayectoria en modo de y igual a f de x, pues siempre nos tendrán que dar algunas de las condiciones del movimiento para precisamente poder llegar y determinar las ecuaciones paramétricas del vector posición o de la ecuación vectorial horaria, como queráis llamarla. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar pues. Si tenemos una parábola y igual a x cuadrado, es una parábola que está centrada sobre el vértice, está sobre el origen de coordenadas, además tiene simetría respecto del eje y nos dicen que este es el valor de la función igual a x cuadrado, y nos dicen que para tiene en todo momento una velocidad en el eje x constante de 1 metro por segundo, y que para t igual a 2 el punto está posicionado en la coordenada 2, 4. Aquí tenemos la coordenada 2, 4, con lo cual más o menos, bueno, sí, más o menos, hemos dibujado en GeoGebra el problema. Y aquí, por supuesto, pues tenemos la trayectoria. Bien, vamos a empezar a calcular por el vector posición, es decir, vamos a hacer las ecuaciones paramétricas del movimiento y vamos a empezar a calcular el vector posición, la ecuación vectorial horaria del vector de posición. Para eso tendríamos que calcular la componente x en función del tiempo y la componente y en función del tiempo de el vector posición. Para ello vamos a partir de la definición de velocidad. La velocidad es la componente x, que es un dato que nos dan, que nos dicen que es constante a 1 metro por segundo. Sabemos que es igual a la variación de la componente x del vector con respecto del tiempo. Dicho matemáticamente, la derivada de x con respecto de t. Si de aquí despejamos diferencial de x, nos queda esta expresión y solo nos quedará a los dos miembros hacerle la integral. De manera que haremos la integral de diferencial de x con límites de integración que irán desde x sub 0, que será la posición inicial para un t igual a 0, y para un tiempo t pues ocupará una posición x. Haciendo la integral, esta integral nos quedará que x menos x sub 0, ¿cierto? La integral de diferencial de x es x,
entre los límites de integración x sub 0x es x menos x sub 0 por la integral entre 0 y t de Vx, que en nuestro caso nos lo han dado como dato, es 1 metro por segundo, pues 1 por diferencial de t. Haciendo la integral y sustituyendo los límites de integración, nos sale que x es igual a x sub 0 más t. Es decir, si os dais cuenta, se trataría de un movimiento que depende de t. ¿Vale? Bien. Vamos a calcular cuánto valdría x sub 0, es decir, cuánto valdría la coordenada inicial. Para eso es relativamente sencillo, porque nos dice también el problema que la i de 2, es decir, cuando tenemos aquí los datos del problema, vamos a verlos, nos dicen que cuando t es igual a 2, i vale 4. Bien, pues sería algo tan sencillo como decir, bien, cuando la i vale 2, perdón, cuando la x vale 2, la i de 2 vale 4. Con lo cual podemos escribirlo como 2 al cuadrado. Como i es igual a x cuadrado, está claro de que x es igual a 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo veis, no? Es fácil. Bien, pues a partir de aquí sustituimos en la ecuación que nos ha salido. Cuando x vale 2, será igual al valor de x sub 0 que queremos calcular, más el valor de t. Y en este caso el valor de t es 2, ¿cierto? T igual a 2. Los datos que nos han dado en el problema. Con lo cual, despejando de aquí, por tanto, la x sub 0 es 0. Si la x sub 0 es 0, ¿vale? Pues podemos convenir de que x será igual a t. Esto es 0, con lo cual x será igual a t. Y ya tenemos cuánto vale la coordenada x del vector posición. Es un vector rx que depende de t. Y para calcular la componente y, pues muy sencillo, como nos dicen que y es igual a x cuadrado, bien, y x es igual a t, pues sustituimos el valor por t y nos sale y cuadrado. De manera que ya tendremos el vector posición para este movimiento en función de t, es decir, la ecuación vectorial horaria de el vector posición. Dependerá de t en la componente y de t cuadrado en la componente j. Ya tenemos pues el vector posición, es decir, este de aquí sería el vector posición para la posición 2, 4, ¿sí? Que eran las condiciones iniciales. Las ecuaciones paramétricas de la trayectoria serían estas, ¿cierto? Serían estas, es decir, igual a x cuadrado, esta sería toda la función, y las ecuaciones paramétricas nos darían esta parte de aquí, que es la trayectoria, que bueno, yo la he representado aquí en GeoGebra, ahora lo veremos, que vale de un intervalo de 0 a 10 segundos. El vector posición dependerá de t, ¿sí? Que sustituyendo los valores para t igual a 2 segundos, pues valdrá 2, 4, tal y como nos indicaban en el problema. Y eso nos dará un vector en polares de módulo 4,47 y de ángulo 6,43, sin más que, como sabéis, calcular el módulo y el ángulo que tiene ese vector, es decir, hacer pasar las coordenadas del vector a coordenadas polares. Bien, una vez que ya tenemos la posición, pues vamos a calcular la velocidad. Es decir, tenemos que calcular ahora la ecuación vectorial horaria de la velocidad, es decir, calcularemos una componente x en función del tiempo y una componente y en función del tiempo. ¿De dónde partimos? Pues partimos del enunciado del problema. Sabemos que la componente x de la velocidad es la variación del vector de la componente x del vector de posición con respecto del tiempo, y eso es un dato que nos daban en el enunciado del problema, con lo cual diferencial de x partido diferencial de t será igual a 1. Y ahora hacemos la derivada de vi, será igual a diferencial de i con diferencial de t, con lo cual solo tendríamos que hacer la derivada del vector posición, ¿sí? Como el vector posición es t cuadrado, pues la derivada será 2t en la dirección j, con lo cual ya tenemos el vector velocidad, sin más que derivar
la derivada de r con respecto del tiempo. Si queréis, pues las derivadas de las diferentes componentes x e y en función del tiempo. De esta manera vemos que la velocidad en todo momento, como siempre, es tangente a la trayectoria. Esta es la trayectoria, es tangente, es decir, estaría sobre la recta tangente a la trayectoria, y es un vector que su componente x permanece constante en todo momento. A lo largo de toda la trayectoria vx permanecerá constante, puesto que no depende del tiempo, tal y como nos decían en el enunciado del problema, y vi sí variará en función de 2 veces t. ¿Sí? Con lo cual vi sí irá variando. Eso lo que significa es que el vector velocidad variará no solo de dirección y sentido, puesto que se trata de un movimiento, una trayectoria curvilínea, no solo variará de dirección y de sentido, o de dirección, si queréis, mejor que de sentido, y también variará en módulo, de manera que estamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado, ¿vale? ¿Sí? O por lo menos un movimiento con variación de velocidad. Vamos a determinar ahora que es un movimiento uniformemente acelerado, pues calculando la aceleración. Será un movimiento uniformemente acelerado si la aceleración permanece constante a lo largo de toda la trayectoria. Con lo cual vamos a calcular esa aceleración. Para calcular la aceleración, pues tendríamos que calcular la aceleración, la componente x en función del tiempo y la componente y en función del tiempo. Pues nada, la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Si la derivada de v con respecto del tiempo, pues lo hacemos aquí por componentes. La componente x, si hacemos la derivada de la velocidad, será 0, puesto que hemos dicho que el vector velocidad es i más 2tj, con lo cual la derivada de una constante es 0, y la componente y, pues como es 2t, pues su derivada será 2, de manera que sobre el eje y, es decir, la dirección j, con lo cual el vector aceleración será un vector constante de módulo 2 y dirección y positivo, en la y positivo, es decir, la dirección de la j, del unitario j. Es decir, la aceleración permanecerá constante en todo momento a lo largo de toda la trayectoria, con lo cual podemos asegurar de que estamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado curvilíneo, ¿sí? Donde hay variación de velocidad, donde la velocidad no solo variará en dirección y sentido, en este caso en dirección, sino que también variará en módulo, ¿vale? Uniformemente acelerado, de aceleración constante, si no depende de t, tal y como estamos viendo. ¿Eso qué significa? Pues significa que tendrá las componentes intrínsecas de la aceleración, que las tenemos que calcular ahora. Pues si el vector velocidad varía en módulo y varía en dirección y sentido, pues tendremos tanto aceleración tangencial como aceleración normal, puesto que la aceleración tangencial aparece como consecuencia de que es un movimiento de velocidad no constante, con lo cual el módulo de la velocidad varía, y si varía hay aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial, recordar que es un vector de módulo la derivada de v de la velocidad con respecto del tiempo en la misma dirección que el vector unitario de la velocidad, es decir, en la misma dirección que la velocidad. Y la aceleración normal es como consecuencia de la variación del vector unitario de la velocidad, es decir, cambia de dirección, el cambio de dirección de la velocidad con respecto del tiempo, todo eso multiplicado por el módulo de la velocidad. De manera que, por teoría, recordar de que sería un vector de módulo v cuadrado partido por el radio de curvatura en la dirección perpendicular al vector velocidad, perpendicular o normal, de ahí el nombre de aceleración normal. De manera que la aceleración tendrá dos componentes intrínsecas,
que será la aceleración, el vector aceleración tangencial más la aceleración normal. Y aquí lo tenemos dibujado y ahora veremos cómo lo calculamos. Será la aceleración tangencial y la aceleración normal, que es perpendicular al vector velocidad, o dicho de otra manera, la línea que hace la tangente al punto, estará la aceleración tangencial y la aceleración normal en su perpendicular, es decir, normal o perpendicular a esa línea, con lo cual a los vectores aceleración tangencial y velocidad. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a calcularlas. Para calcular la aceleración tangencial, pues solo tendríamos que hacer la derivada de v con respecto del módulo de v con respecto del tiempo. Pues nada, aquí tenemos v de t, vale esto. Calculamos su módulo y derivamos. Al derivar, pues bueno, la derivada de esta raíz es 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de lo que hay dentro. La derivada de lo que hay dentro son 8t. ¿Vale? 8 dividido entre 2 son 4. Bien, pues aquí tenemos el valor de la aceleración tangencial. Como veis, la aceleración tangencial es variable. Para calcular la aceleración normal, como el radio de curvatura no lo sabemos, pues bueno, pues utilizamos esta expresión de aquí a través del teorema de Pitágoras y decimos que la aceleración al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. De aquí despejamos la aceleración normal, puesto que la aceleración la conocemos y la tangencial la acabamos de calcular, lo expresamos, 4, que es el valor del módulo de la aceleración al cuadrado, por la aceleración tangencial al cuadrado. Bien, resolvemos las fracciones que hay aquí y nos sale que vale 4 partido 1 más 4t cuadrado sería la aceleración normal al cuadrado, con lo cual la aceleración normal sería la raíz cuadrada de esto de aquí. ¿Ok? Bien, pues ya tenemos la aceleración tangencial y tenemos la aceleración normal. Y aquí tenemos la representación que estábamos viendo antes. Bien, lo siguiente que tenemos que calcular es el radio de curvatura. El radio de curvatura, bien, lo calculamos a partir de la aceleración normal, puesto que ya sabemos cuánto vale la aceleración normal, pues solo nos quedará despejar de aquí el radio de curvatura. El radio de curvatura será la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado partido de la aceleración normal, sustituyendo los dos valores que nos han dado antes, y bueno, trabajando y reduciendo esto de aquí, no hay problema, ¿verdad? Reducir esto de aquí, producto de los extremos igual a producto de los medios, con lo cual nos saldrá cuánto vale el radio de curvatura. Recordar que el radio de curvatura es el radio de este círculo, se llama círculo osculador, sería este radio que va desde el centro de este círculo aquí. Es decir, lo que nos está midiendo es la curvatura, la inversa del radio. Recordad que es la curvatura, lo que nos está midiendo es la curvatura que tiene. Si os dais cuenta, ese radio de curvatura depende, es decir, a medida que el tiempo va aumentando, ese radio de curvatura va aumentando. Si el radio de curvatura va aumentando, es porque la aceleración normal va disminuyendo, ¿cierto? Es decir, a medida que nos vayamos desplazando para acá, pues este radio se irá haciendo cada vez más grande, puesto que la curvatura se va haciendo cada vez más grande. De manera que la aceleración normal, si esto se va haciendo cada vez más grande, la aceleración normal, a medida que vayamos desplazándonos hacia aquí, irá disminuyendo. De manera que para mantener la aceleración constante, la aceleración tangencial debe de ir aumentando, y por el valor que hemos visto para el cálculo, vemos que efectivamente la aceleración tangencial iría aumentando a medida que el tiempo va creciendo y nos vamos desplazando sobre la trayectoria. En definitiva, vamos a verlo en el GeoGebra. Nos están dando un problema, bueno, pues creo que no muy complicado, sobre todo si hemos visto todos los problemas anteriores bueno, que como siempre os digo, lo que tratan es de que entendamos
la teoría y aprendamos a aplicar la teoría para con el objeto de llegar a hacer este tipo de problemas de examen, pues ya que compaginan todos los conceptos y todas las técnicas que hemos visto de aplicación de este tipo de problemas. En definitiva, se trata de que tenemos un problema que nos dan la trayectoria, que es una parábola, parábola que bueno, está centrada, el vértice está sobre el origen de coordenadas según la ecuación, es simétrica con respecto del eje Y, exactamente, es decir, para un valor de Y hay dos valores de X, ¿verdad? ¿Sí? Por eso está en X cuadrado. Nos dan que una de las características del movimiento, nos dicen que siempre la velocidad sobre el eje X a lo largo de toda la trayectoria será constante, la Vx, y para t igual a 2 el punto estará situado en el 4, en el 2, 4, es decir, hemos calculado de esa manera, por integración, hemos calculado el vector posición. Aquí tenemos el vector posición para un tiempo t igual a 2, es decir, sería un vector que vale de módulo 4,47. No olvidéis que esta sería la distancia que hay desde el observador. Recordar siempre, ponemos un marco de referencia, ponemos el 0, y el estudio lo estamos haciendo nosotros situados en el punto O como observadores. ¿Vale? Bien. Digo que sería un vector de valor 4,47 y de ángulo 63,43, que sería el ángulo que forma, es decir, dado este vector en paramétricas o bien en coordenadas cartesianas, que lo tenemos aquí. Bien, en cuanto a la velocidad, vemos que la velocidad Vx permanecerá constante en todo momento, ¿cierto? Nos lo han dado en el problema, y la velocidad VI sí irá variando, ¿no?, en proporción de 2 veces el valor del tiempo. Es decir, a medida que vayamos creciendo, vamos a darle animación, pues veis que la velocidad va creciendo. Yo he hecho la animación hasta t igual a 3 segundos. Bueno, pues ahí vais viendo cómo a medida que vamos creciendo, el vector velocidad no solo cambia de dirección no solo cambia de dirección, sino que también va cambiando de módulo. Sin embargo, la componente X es una componente que no depende del tiempo, con lo cual en todo momento llevará la misma velocidad, pero sí varía la V. En cuanto a la aceleración, hemos calculado haciendo la derivada del vector velocidad, pues es un vector que no depende de t, es decir, se mantendrá constante en todo momento, como veis, se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria, que tiene de módulo 2, y forma 90 grados con el eje X, es decir, con la horizontal. ¿Vale? ¿Sí? A partir de ahí hemos calculado las componentes intrínsecas y hemos dicho de que este vector, que este movimiento, puesto que tiene variación de la velocidad no solo en módulo sino también en dirección, pues tendrá aceleración tangencial, ¿sí?, y tendrá aceleración normal perpendicular, perpendicular al vector velocidad y en este caso también al vector aceleración tangencial. ¿De acuerdo? Aceleración normal irá hacia un centro del radio de curvatura, como tenéis aquí. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se vea. Es decir, en este instante, para t igual a 0,54, tendríamos, vamos a ir viéndolo, tendríamos el vector posición, el vector velocidad con su componente X y su componente Y, siempre la componente X constante, el vector aceleración constante y hacia arriba, las componentes intrínsecas, y sobre la línea perpendicular a la tangente, es decir, sobre el vector aceleración normal dirigido ahí, estaría el centro de curvatura,
que sería en ese mismo momento el radio de curvatura. Este de aquí sería el radio de curvatura, este de aquí sería el centro, y como os decía, a medida que va creciendo el tiempo, el radio de curvatura, como veis, se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, más grande, más grande, y la aceleración normal va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Por ejemplo, si la paramos aquí, pues para t igual a 2,98 segundos, la aceleración permanece constante, la velocidad ha ido creciendo, la aceleración tangencial va creciendo y la aceleración normal cada vez se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Vamos a dejarlo que llegue hasta el final y vuelvo a empezar. Aquí lo tenéis. ¿Veis cómo la aceleración tangencial, la normal, perdón, va cada vez disminuyendo más porque el radio va aumentando? ¿Sí? Bien, pues ya tenemos hecho el problema y descrito perfectamente un movimiento que, como veis, se trata de un movimiento uniformemente acelerado y además curvilíneo donde hemos calculado pues prácticamente todas las ecuaciones que describen el movimiento: el vector posición, la velocidad, la aceleración, las componentes intrínsecas de la aceleración y el radio de curvatura o la curvatura. ¿De acuerdo? Bien, creo que es un problema relativamente sencillo una vez que, como siempre os digo, hacemos los problemas anteriores que nos fijan un poco la teoría y cómo aplicar los problemas. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tenéis algún tipo de problema, como siempre. De pregunta, perdón, no de problema, sino de pregunta. Como siempre os aconsejo que este tipo de problema lo hagáis ahora tranquilamente, a ver si os sale, si tenéis algún problema con el cálculo, calculando efectos de matemáticas o de concepto, pues con mucho gusto ya de manera individual, bien por correo electrónico, como siempre os digo, a través de WhatsApp, pues os atiendo cualquier tipo de duda ya de manera individual. Para estos días vayáis trabajando y viendo este tipo de problemas. Como veis, es un problema que no tiene mucha dificultad ni tampoco es muy laborioso, y que, como os digo, pues pertenece a examen de la UCA, de la Universidad de Cádiz, del grado de Ingenieros Industriales del año 2010-2011. ¿De acuerdo? Venga, pues chicos, chicas, preguntas, y si no, pasamos a otro problema de examen. Venga.